Llegamos al 2 de junio de 2021, esta mañana en el espacio de la entrevista, una conversación con Rodrigo Ayala, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Hace solo unas horas, el presidente de la República, Nayib Bukele, estuvo en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa pronunciando un discurso con motivo de sus 2 años de gobierno. En el discurso el presidente habló de emancipación, habló de una historia que no se debe repetir y lanzó una serie de dardos a la oposición que estaba ahí en la sesión donde él estaba dando su discurso. Vamos hoy a analizar un poco lo que dijo el presidente y también cuáles son esos puntos importantes que están en discusión en la Asamblea Legislativa y que van a ser conocidos en los próximos días. Pero ponemos un poco de contexto y luego saludamos a nuestro invitado de hoy. El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró en su discurso de su segundo año de gobierno que no habrá vuelta atrás en los cambios provocados el 1 de mayo y exhortó a sus seguidores luchar contra el aparato ideológico. De acuerdo con el presidente, el 28 de febrero pasado, el pueblo le quitó el poder legislativo a estos grupos y el 1 de mayo, estos grupos perdieron la sala de lo constitucional. Bukele aseguró que por primera vez en 200 años, la oligarquía perdió su última oportunidad de controlar el poder y que después de perder los poderes legislativos y judicial, tuvieron que salir a dar la cara desde sus fundaciones, tanques de pensamientos y ONGs. Instó a la población a continuar con el quinto paso de su proyecto, la batalla del salvadoreño contra el aparato ideológico. El mandatario salvadoreño también destacó que los cambios no son imposibles, pero tampoco son fáciles. Aseguró que la mayoría de salvadoreños crecieron con el miedo de saber si sus seres queridos iban a regresar a sus hogares y señaló que por primera vez en la historia se están tomando las riendas de nuestro destino. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el diputado Rodrigo Ayala está con nosotros. Rodrigo, buenos días. Qué bueno que puede acompañarnos. Sabemos que son días un tanto intensos en la Asamblea Legislativa de Trabajo, ¿no? Correcto, ¿no? Y buenos días, Manuel, y un gusto estar aquí con la audiencia salvadoreña también que nos sintoniza tanto adentro de El Salvador como fuera. Que yo creo que el mensaje del presidente ayer fue para todos los salvadoreños dentro del territorio, así como también los que viven en el exterior. Rodrigo, precisamente, ¿qué lectura hace usted del discurso del presidente? Porque por lo general estábamos acostumbrados a escuchar informes un tanto técnicos, ¿no? Con datos, con proyectos, con, proyecciones futuras, pero lo que escuchamos fue un discurso más que todo de posicionamiento respecto a las situaciones que han ocurrido a partir de los últimos años en el país y que se han consolidado con lo que pasó el 28 de febrero y luego con el 1 de mayo, que fue cuando ustedes como Asamblea Legislativa tomaron posesión. Exacto, y yo creo que hay muchísimas cosas por las cuales el discurso fue de esa manera. Primero que todo, el discurso es dirigido hacia el pueblo, dirigido hacia las personas que quieren saber qué es lo que va a pasar con este país y cuál es la intención, cuál es la visión de país que se tiene. Muy diferente ha sido en el pasado cuando se ha hablado, por ejemplo, de algunas cifras, algunas gráficas que si bien son importantes y es importante tener ese reporte, pero esos discursos han sido más enfocados y más dirigidos hacia tanques de pensamiento, hacia el sector para el cual han trabajado los gobiernos anteriores. Ahora se trabaja para las mayorías y hay tanto rezago de injusticias en la historia, porque no solo ha sido los últimos años, han sido los últimos 200 años que no hemos vivido en una equidad de oportunidades, no hemos vivido en un país en el cual todas las personas tengan oportunidades para crecer y para salir adelante, que ya vamos a hablar un poquito de eso también, de todos los programas que sí ya se están implementando. Entonces yo creo que el discurso va más dirigido a toda esa visión de que ahora sí se va a hacer justicia, que todas las deudas históricas se van a cumplir y que se va a trabajar para el pueblo, se va a trabajar para las mayorías, no para un grupo pequeño como se ha trabajado en el pasado. Entonces creo que esa es la visión del discurso, que la población sepa cuál es la situación en cuanto a visión de país. El mensaje fue bien claro. El presidente dijo que no iba a haber un paso atrás en las decisiones que se han tomado y se refería específicamente, por ejemplo, a lo que ocurrió el 1 de mayo cuando ustedes decidieron sustituir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al mismo fiscal general de la República. Correcto. Y eso es algo muy importante, porque si nosotros damos un paso y es en bienestar de la población, no tenemos por qué dar 2 pasos o un paso para atrás. Si la población nos eligió para hacer los cambios necesarios para que vivamos en una verdadera democracia, algo que también el presidente comentaba el día de ayer, en la noche en su discurso. Nosotros hemos vivido en una especie de disfraz de democracia,
en la cual nos han hecho creer que vivimos en una democracia, pero verdaderamente todos los poderes han sido controlados por un grupo que ha estado detrás del poder gubernamental. Y este grupo ha estado moviendo las piezas desde años anteriores, desde muchos años anteriores. Entonces, ahora ya no es así. Él lo dijo y lo dijo claramente y contundentemente: detrás del gobierno, el único poder que está detrás del gobierno es el pueblo salvadoreño. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a echar para atrás de las decisiones que hemos tomado si es en beneficio de la población? ¿Cómo nos vamos a echar para atrás si para eso nos eligieron? Por supuesto que estos son pasos difíciles porque nunca había habido una asamblea legislativa con valentía y firmeza que los tomara, a pesar que ya se había tenido todo lo necesario en cuanto a inconstitucionalidades, por ejemplo, de nombramientos de magistrados anteriores, como es la tanda del 2009, pero la Asamblea Legislativa nunca tuvo la valentía, el coraje, la firmeza de destituir a esos magistrados, porque no vivíamos en una democracia, vivíamos en un disfraz de democracia en el cual todo mundo se tapaba sus inconstitucionalidades a conveniencia y no llevaba a cabo todas las facultades que tenían como órgano, como por ejemplo la Asamblea Legislativa en el caso de la destitución, porque estaban cuidando un interés detrás del gobierno, un interés detrás de los intereses de las mayorías y un interés que verdaderamente no le traía a este país absolutamente nada bueno y mucho menos una democracia, que es lo que se está peleando y buscando ahorita por tener. Pero, ¿a qué se refiere el presidente cuando habla de defender al país del aparato ideológico manejado, decía él, todavía por la oligarquía? Claro, acordémonos que el posicionamiento mediático, en el sentido de tener tanques de pensamiento, tener ONGs de sociedad civil, es un trayecto que lleva años, es decir, esta configuración de ONGs, de tanques de pensamiento que trabajan, por supuesto, para posicionar ideas tanto nacional como internacionalmente, a favor, por supuesto, de este mismo grupo que se hablaba que ha controlado el país detrás del gobierno de todos estos años. Ahora pues también, y siempre lo ha hecho, controlado estas fundaciones, estos tanques de pensamiento y por supuesto los vínculos de estos tanques de pensamiento, de estas ONGs y de algunos medios también con el exterior, pues son fuertes y son alianzas que se han hecho a lo largo de los años. Entonces ahorita no es nada difícil pues, para ellos, porque lo decía también el presidente, ojo, tienen poder. No es nada difícil para ellos posicionar una idea, posicionar un argumento de lo que está pasando supuestamente en El Salvador hacia afuera. Por eso vemos nosotros tantas noticias afuera de revistas internacionales, por ejemplo, diciendo que vivimos en una dictadura o que El Salvador va a un autoritarismo garrafal y que nunca se ha tenido algo similar. Pues no, simplemente es el posicionamiento de la idea, de la ofensiva que quieren implantar hacia el gobierno actual, porque ya no está sirviendo para sus intereses, está sirviendo para los intereses de las mayorías, y para eso estamos nosotros acá. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, yo he llegado a la Asamblea Legislativa sin ningún apadrinamiento de nadie. Es decir, yo ocupé ahorros propios para llegar a la Asamblea y así la mayoría, si no todos los diputados actuales de Nuevas Ideas, que obviamente bajo la bandera de Nuevas Ideas tuvimos la oportunidad de llegar a la Asamblea y no nos debemos a nadie más que al pueblo, no nos debemos a nadie que nos diga, por ejemplo, yo pagué tu campaña, entonces ahora tú me tenés que responder a mí. No, estamos trabajando verdaderamente para el pueblo, lo que es una democracia, no como anteriormente se había conocido esta falsa democracia. Ante el discurso del presidente e incluso el juramento que hicieron al cierre de la misma intervención del mandatario, ¿cuál es el rumbo que van a tomar ustedes como bancada de Nuevas Ideas, como bancada CIAM en ese órgano de Estado? Bueno, tenemos que estar claros que hay muchísimas deudas históricas con la población. Tenemos tema de pensiones, bueno, por ejemplo, ya temas que ya se están solventando ahorita, como el tema del fideicomiso para los caficultores, para los pequeños y microcaficultores que tenemos en el país, que es algo que siempre se había dejado de lado en el pasado y que ahorita ya se está trabajando por ellos. Tenemos, por ejemplo, la inversión que se está haciendo para el plan Crecer Juntos desde la oficina de la primera dama, que todos estos esfuerzos y todos estos programas que se están llevando a cabo son para la población, son para el beneficio a futuro. Ayer lo decía el presidente también, es muy diferente legislar o gobernar para el término que uno está legislando o gobernando, es muy diferente eso a gobernar o legislar a futuro, tener visión de políticas públicas, no políticas partidarias que sí vayan a traer beneficio a la población, no necesariamente en corto plazo, hay algunos que sí,
pero con la visión de a largo plazo, tener el día de mañana ciudadanos que puedan tener más oportunidades y que las oportunidades las tengan desde ya como niños, con estudios, con nutrición, con salud, para que el día de mañana sean adultos más productivos para sus familias, para sus hijos, para sus nietos y por consecuente también para el país. Y la gente no necesite de tener necesariamente un empleo en una fábrica, en una maquila, sino que puedan ellos mismos comenzar su propio emprendimiento, su propia microempresa, que también es una de las bases fundamentales de las cuales vamos a trabajar desde la Comisión de Economía, la cual presido dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a empoderar al microempresario, al pequeño empresario, a los emprendedores, para que ellos puedan salir de la pobreza con sus propias manos, con sus propias herramientas. Entonces, la visión desde Asamblea Legislativa es trabajar en beneficio de las mayorías. Cuando hablamos de economía, por ejemplo, uno siempre tiende a pensar que el grande es el todo en una economía, y no, la columna vertebral de la economía es la MIPYME, es la micro, pequeña y mediana empresa. A ellos hay que apoyarlos. Claro, eso no significa que se le va a dar la espalda a la gran empresa. Claro. Aquí estamos para vivir todos dentro de El Salvador y vamos a apoyar a todos, pero tenemos que estar claros y no nos podemos hacer ciegos de que quien necesita más impulso es el pequeño. Entonces, por ende, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro enfoque tiene que estar en el pequeño. También en el grande, como comentaba, pero la mayor parte en el pequeño. Rodrigo, ayer habían situaciones importantes también que estaban ocurriendo en el país. La llegada de Jean Elizabeth Mains, la encargada de negocios ahora de la Embajada Americana. Ella pues aparecía incluso en la Asamblea Legislativa, estuvo en la actividad en la que el presidente daba su discurso. Ella pues había pronunciado unas palabras a su llegada al país. En el aeropuerto tuvo contacto con medios y hablaba de la importancia de fortalecer la relación con Estados Unidos y hablaba también de la importancia de la independencia de poderes. Sabemos que Estados Unidos no ha estado pues del todo, digamos, anuente a las decisiones que ustedes han tomado en la Asamblea Legislativa. ¿Qué decir de este discurso y de la aparición en escena de la señora Mains? Yo creo que es positivo y alentador para el país tenerla a ella de regreso aquí en el país. Sabemos toda su trayectoria, todo el trabajo que tuvo anteriormente acá, toda la conexión que tuvo con la población también, lo cual me parece muy importante en este momento porque la población también está expectante a todo esto. Ellos son el protagonista de toda esta historia y para ellos ha sido de mucho agrado también que esté ya en el país la nueva embajadora interina. Su discurso y sus palabras, por supuesto, están apegadas al discurso y a los lineamientos del gobierno actual de Estados Unidos. Es muy importante, yo creo que ellos también van a comenzar a ver poco a poco y esperemos que rápidamente también que todo este trabajo no se está haciendo por un autoritarismo, todo este trabajo no se está haciendo por golpear la separación de poderes, al contrario, todo este trabajo se está haciendo para que el gobierno pueda trabajar de manera fluida, que la separación exista, que la separación jurídica o judicial exista verdaderamente en este país y no se esté, como decía el presidente anoche en su discurso, sacando resoluciones expeditas en 24 horas para ciertos casos y otras que duran 20 años y no es que nunca sacaron una resolución. Entonces nosotros estamos velando por eso. Acordémonos que nosotros seguimos observando todo el trabajo de la nueva Sala de lo Constitucional, el trabajo del nuevo fiscal. Sabemos que también si ellos no cumplen con su mandato, pues habrán consecuencias de parte de la población y por ende de parte de sus representantes que somos nosotros dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces esta tampoco es una carta abierta para los nuevos funcionarios de decir, ok, ya soy yo el funcionario y no voy a hacer nada o voy a estancarme o acomodarme como los anteriores magistrados o como los anteriores fiscales de la historia. Ahorita no tienen esa carta abierta, al igual que nosotros como diputados no la tenemos tampoco. Nosotros tenemos que seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo, pero para aterrizar y puntualizar en el discurso de la embajadora interina, yo creo que es alentador, que Estados Unidos también se esté pronunciando y apareciendo. Me gustó mucho que llegara anoche, yo no tuve la oportunidad de saludarla. Es más, no la conozco, pero me encantaría saludarla y me hubiera encantado poder compartir con ella un poco anoche, pero el hecho que haya llegado creo yo que también es un mensaje importante porque se está haciendo presente en el discurso de 2 años, rendición de cuentas de nuestro presidente. Entonces creo que ya ese es un paso positivo y poco a poco iremos viendo cómo se desenvuelve esta nueva relación.
Como decíamos, en los últimos días se ha hablado mucho de la relación de El Salvador a Estados Unidos partiendo de decisiones que tomaron ustedes como diputados. Por un lado se dijo, la Asamblea Legislativa ha venido pues como a tensionar con su relación, con sus decisiones, la relación con Estados Unidos. Así es. Y esto ha estado en el centro del debate. Me imagino que ustedes han estado viendo lo que se ha estado diciendo y han estado escuchando los pronunciamientos de diferentes sectores. Y también se decía, por un lado, El Salvador parece que se está distanciando de Estados Unidos y está diciéndole bienvenido China o hola China continental. ¿Qué decirle al ciudadano respecto a esta situación que parte y que tiene, que digamos, como el punto de partida las situaciones que se han dado en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo? Sí, yo creo que algo muy importante y que la población tiene que saberlo, yo sé que muchos ya lo saben, El Salvador no se puede dar el lujo de cerrar la puerta a diferentes cooperantes. Es decir, El Salvador ha estado estancado en tanta pobreza, en tanta desigualdad, en tanta falta de oportunidades que por supuesto tiene que estar también de brazos abiertos con cualquier ayuda que venga para la población, que al final es beneficio para la población. Acordémonos que ahora las cooperaciones no son para un partido político, no son para un funcionario, es para la población. Entonces, no podemos nosotros tampoco quedarnos de brazos cruzados ante una cooperación. Sin embargo, eso no significa que nuestro aliado número uno, que nuestro socio confiable, que nuestro socio histórico, una amistad histórica, es Estados Unidos. Eso tampoco se puede dejar de lado. Si lo queremos ver en una escala comparativa, Estados Unidos es un hermano. Otros países podrán ser amigos, por ejemplo, pero ahorita, por supuesto, que la relación ha estado un poco, como tú bien lo mencionabas y como la población también lo sabe, ha estado un poquito, con un poco de fricción, es decir, han habido un poco de malestares de parte de Estados Unidos por las acciones que se han tomado en la Asamblea Legislativa. Y claro, cuando se conoce solo la mitad de una historia, es decir, cuando se conoce el posicionamiento que se ha querido hacer afuera, y volvemos al tema de los tanques de pensamiento, de estas alianzas que se han tenido con medios de comunicación internacionales, de Estados Unidos específicamente por parte de la oposición, por supuesto que es fácil posicionar una idea equivocada, pero que les convenga a ellos afuera del país. Nosotros como Asamblea Legislativa tuvimos el honor de recibir, por ejemplo, al delegado enviado Ricardo Zúñiga hace un par de semanas, y fue una reunión bastante cordial, de bastante cortesía, de bastante amistad. No fue para nada tenso, fue una plática en la cual él quería conocer también cuál era la visión y por qué se habían tomado las decisiones dentro de la Asamblea Legislativa. Ya luego de esa conversación, pues él partió y por supuesto que todo se veía amigable, todo fue con mucha cordialidad. Entonces yo creo que solo es cuestión de tiempo que se comiencen a dar cuenta también y que los acercamientos existan, que exista acercamiento con el Ejecutivo, con el Legislativo, para que vean que las intenciones no son mezquinas, no son malas, son totalmente lo contrario. Las intenciones de nosotros, a pesar de que son decisiones, y como lo dijo el presidente en su primer discurso el 1 de junio del 2019, cuando el niño está enfermo, la medicina es amarga. Es decir, ninguna medicina es placentera. Entonces, las decisiones que vinieron, digamos, en el caso que vienen, decía en el 2019, pero que vinieron porque ya pasaron, como la destitución de los magistrados o el fiscal general de la República, por supuesto que se pueden tomar amargas porque nunca ha sucedido esa valentía de parte de la Asamblea Legislativa en ninguna de las épocas de este país. Como por ejemplo, lo mencionaba anteriormente, la tanda del 2009 de magistrados, que podemos adentrar en ese detalle, fueron inconstitucionales porque no estaban en ninguna lista de las que tenían que estar para ser electos como magistrados por 9 años. Pero nunca se hizo nada. Entonces, ahora sí se están haciendo las cosas y eso asusta, porque se está viendo verdaderamente las facultades y el poder que tiene la Asamblea Legislativa. Y no nos podemos echar para atrás porque estamos limpiando nosotros El Salvador de tanta corrupción, de tanta falsa democracia, para trabajar a una buena y que ayude a la población. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo y de más acercamientos con Estados Unidos para que vean que nosotros estamos abiertos a que ellos sean siempre nuestro socio comercial número uno, que lo siguen siendo, pero estamos nosotros también en esa disposición. La embajadora cuando llegaba decía y enfatizaba que ella decía fortalecer la relación con El Salvador. Así es. Y hablaba de los programas, hablaba de la cooperación. Sabemos que hace unos días también se anunció que USAID le quitaba la cooperación a algunas de las instituciones del Estado, como la policía, la misma Corte, el Instituto de Acceso a la Información. Pero a partir de la llegada de la embajadora parece que el discurso se tiende a suavizar un poco. Pero me imagino que ustedes van a tener algún tipo de reunión cuando ella lo tenga
a bien, se las va a solicitar para hablar de las decisiones que se han tomado y hablar de la visión que tiene Estados Unidos de lo que está ocurriendo aquí en El Salvador. Claro, por supuesto, y nosotros encantados como Asamblea Legislativa de recibirla también para que conozca pues todo el trasfondo de estas decisiones, para que conozca también las intenciones de cada uno de nosotros, que vea que somos personas profesionales, somos personas técnicas. Bueno, yo por ejemplo no imaginé estar en política, yo imaginé estar en algún puesto técnico, pero no en política como un político. Entonces no estoy aquí detrás con una intención oscura o con una intención que no se ve, y así la mayoría de los diputados actuales de Nuevas Ideas. Estamos trabajando desde nuestro profesionalismo y preparación para legislar a favor de las mayorías, no con negociaciones oscuras, con reuniones detrás del telón. Estamos trabajando transparentemente cada martes y en cada comisión para que el pueblo pues vea todo el trabajo que se ha venido a hacer y cuál es la intención de este. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar conversando con Rodrigo Ayala, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado por Nuevas Ideas, sobre situaciones que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa y lo que podría venir en los próximos días. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.
Estamos en el día miércoles 2 de junio de 2021. Estamos esta mañana conversando con Rodrigo Ayala, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado por Nuevas Ideas, y estamos analizando, entre otras situaciones, el discurso que daba el presidente de la República, Nayib Bukele, ayer en ese órgano de Estado con motivo de los 2 años de gobierno, y también vamos a analizar algunas de las decisiones que está tomando la Asamblea Legislativa. Rodrigo, ustedes han cumplido ya su primer mes de trabajo. Sí. Así es. Ha pasado exactamente un mes desde que ustedes tomaron posesión de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo define usted ese mes de trabajo que pues los llevó a tomar decisiones inmediatas, como fue la situación del 1 de mayo, cuando pues decidieron sustituir a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República? Bueno, vamos a hablar desde lo pequeño hasta lo grande. Claro. La experiencia estando este primer mes dentro de la Asamblea Legislativa es hermosa en todas sus características. ¿Por qué? Porque desde las cosas más pequeñas, ayer estaba yo con la diputada, primer secretario de la Junta Directiva, Elisa Rosales, por ejemplo, y se nos acercaba una persona de protocolo de la Asamblea que nos dice, mire, yo he trabajado años dentro de esta Asamblea Legislativa y nunca había sentido tanta amabilidad de parte de miembros de la Junta Directiva, de parte de diputados, como la siento hoy, y el buen trato hacia todo el personal administrativo que está en la Asamblea Legislativa. Entonces yo le decía a la diputada Rosales, solo ese comentario, creo que solo con ese comentario ya nos podemos dormir tranquilos esta noche de saber que hemos llegado a hacer sentir a las personas con mayor paz, con mayor tranquilidad. Incluso la persona nos lo decía eso sonriente, es decir, estaba bastante feliz de que nosotros hemos llegado a cambiar ese panorama, porque anteriormente el funcionario ha creído que ha llegado para siempre a su cargo, y nosotros tenemos bien guardado en nuestro corazón y en nuestra mente que nosotros estamos ahí por tiempo limitado, es decir, ya tenemos un tiempo de vigencia de 3 años, que por supuesto podrían haber reelecciones, pero no es para siempre el cargo, es decir, la mentalidad del diputado ha cambiado completamente con la nueva bancada CIAN. Ahora bien, el trabajo legislativo y el trabajo ya dentro de la plenaria y dentro de las comisiones también es un trabajo duro, ha sido un trabajo bastante que ha requerido mucha energía, también mucha entrega, mucha voluntad, mucha valentía, y dentro de comisión como en plenaria se han tomado, por supuesto, decisiones importantes para el país. Dentro de la plenaria hemos visto la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la destitución del fiscal general de la República, hemos ratificado y hemos aceptado también los créditos para la MIPYME, para los caficultores, para la primera infancia, que son deudas históricas que el país tiene, y algunos diputados de la oposición decían, ¿y por qué están contrayendo más deuda de una manera tan acelerada? Pues no es que lo estemos haciendo de manera tan acelerada, es que todos estos créditos han estado estancados por el último año. ¿Se podría decir que es todo el rezago que estaba en la Comisión de Hacienda lo que ustedes han sacado? ¿Podría decirse así? Podría decirse así. Entonces, todo eso se está trabajando de la manera más rápida si va a ser en beneficio de la población. Otro tema importante dentro de esto mismo de la legislación, que creo yo que es bien importante siempre dejarlo claro ante la población. El país tiene deuda, cierto. Nosotros heredamos un país con 19.000 millones de deuda. Eso era alrededor del 72% con respecto al PIB. Es decir, que venir a decir que este gobierno está endeudando garrafalmente a la economía del país y está endeudando al país con respecto al PIB, porque hemos subido de un 72 a un 90% de deuda con respecto al PIB, pues sí, se ha endeudado ese porcentaje, pero no es un porcentaje enorme si vemos el contexto de lo que heredamos como país, que son 19.000 millones, que era un 72% del PIB. Entonces, lo que hay que ver es el trasfondo del porqué de este endeudamiento, por qué se ha aceptado estos créditos a banca multilateral, banca internacional, etcétera. Y es porque es con la finalidad de invertir en los salvadoreños, no es para complementar brechas presupuestarias, por ejemplo, como ha sido en el pasado, no ha sido para endeudar al país, para poder compensar un poquito el descalabro financiero que ocasionó la privatización de las AFPs en gobiernos de Arena, por ejemplo, y que el FMLN tuvo que endeudarse todavía más para poder subsanar todo ese vacío financiero que había quedado por la privatización de las personas que estaban en el sistema de reparto para las personas que ahora están ya en el sistema privado de capitalización individual. Entonces, sí, todos estos endeudamientos que se han dado en el pasado, muchos ni siquiera conocemos el por qué se dieron, es decir, tenemos una deuda gigantesca, heredada, que no sabemos para qué se hicieron, entonces se podría considerar también como gasto este dinero porque nunca se vio ningún beneficio para la población. Ahora, todo el dinero que se ha aceptado como deuda
y todo este porcentaje que se ha incrementado, que es alrededor de 2.000 millones y medio, es en beneficio de la población. ¿Por qué? Primero, tenemos el crédito para los caficultores, que ese dinero va a regresar porque es un fideicomiso para el pequeño caficultor, el micro caficultor, que él toma el dinero, invierte en sus tierras, en su producción, y luego va a tener que pagar a una tasa baja a bastante tiempo, con tiempo de gracia incluso, porque esos créditos blandos son los que verdaderamente ayudan y potencian a los pequeños. No podemos nosotros aspirar a decirle al pequeño: tú tenés que pagar un interés altísimo y a corto plazo, porque entonces ya nos convertiríamos en un usurero, no en un crédito blando de parte del Estado. Claro. Entonces, todo este trabajo que se está haciendo, eso por ejemplo, hablamos de la primera infancia. ¿Por qué invertir en la primera infancia? Sabemos que los 3 factores determinantes para que el cerebro humano se desarrolle de la manera óptima a lo largo de la vida son en los primeros 1000 días de vida, que son los primeros 3 años de vida. Luego de eso vienen otros años que son muy importantes, extendiendo la primera infancia a 7 años. Nosotros hemos implementado hemos contraído esta deuda para invertir ese dinero en la primera infancia y garantizar la nutrición de los niños, el estímulo temprano, que es la educación en los niños, en los bebés, por ejemplo, y también la educación hasta los 7 años, fortalecerla, porque es donde se va a determinar qué tan productivo o qué tan racional se va a convertir el ser humano por el desarrollo cerebral, la conexión de neurona a neurona, que es la sinapsis, que nosotros como seres humanos nacemos con alrededor de 100.000 millones de neuronas, pero sin la conexión de cada una de ellas. Esto se lleva a cabo en la primera infancia. Con este proyecto que se está implementando de Crecer Juntos, vamos a controlar esto para poder darle a la población un mejor futuro. ¿Cómo nosotros no vamos a estar de acuerdo? Si bien es cierto, todos nacemos con condiciones diferentes, todos nacemos en condiciones diferentes, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo de poder trabajar para que todos tengamos oportunidades iguales? Es decir, no podemos decir solo unos tienen derecho a tener acceso a educación, a tener acceso a seguridad, a tener acceso a nutrición, si nosotros como gobierno podemos trabajar para que todos lo tengan. Entonces, al final no es una deuda, ese dinero va a regresar al país, por supuesto a largo plazo en el tema de la primera infancia, pero va a volver. Es decir, esa deuda no es una deuda que viene y a ver cómo vamos a pagar el día de mañana. Es algo que sí ha sido con visión y ha sido para el bienestar de la población. Hay mucha expectativa, Rodrigo, respecto al tema pensiones. El Salvador ha vivido momentos históricos en cuanto al tema pensiones. Por ejemplo, en el año 98 desaparece el sistema público y entran las administradoras de fondos de pensiones en lo que se consideraba era el camino que se debía seguir para garantizar que la población tuviera retiros dignos. Así es. Luego, en 2006 se hace un movimiento en el que se permite al Estado salvadoreño prestar dinero de los trabajadores y pagar intereses muy bajos. Cuando, por ejemplo, sabemos cuando se adquiere deuda con terceros, es deuda que se paga un interés altísimo comparado con lo que se estaba pagando a los trabajadores. Por supuesto. 2017 se hace la última reforma en la que el mismo ministro de Hacienda en aquel entonces decía que era un parche que se había puesto y que no solventaba el problema de las pensiones. Estamos a 2021. En la legislatura anterior se comenzó a hablar que era necesaria una nueva reforma o hacer cambios una vez más al sistema previsional salvadoreño, y ahora está en manos de ustedes esta situación y hay mucha gente que está pendiente de esto. De hecho, cuando sabe la gente que son diputados los que van a estar aquí o que son funcionarios del gobierno, por lo general en las redes sociales nos escriben y nos preguntan: por favor dígale que qué se va a hacer sobre el tema pensiones, pregúntele por favor qué va a pasar con el tema pensiones. Hay gente que dice: mire, yo no me retiro porque lo que me van a dar no me garantiza que voy a poder solventar mis necesidades básicas. No estamos hablando de no me va a garantizar, digamos, una vida tranquila, sino que dice, me va a meter en un problema mucho mayor porque no voy a saber qué hacer a la hora de enfrentar los compromisos que ya tengo. Entonces, ¿qué decirle a esa gente que está ahí esperando que en determinado momento ustedes como legisladores tomen decisiones, que ustedes como legisladores analicen el tema y vean dónde estamos y hacia dónde nos podemos mover, y que están esperando que en algún momento se les diga: estas son las opciones que tenemos y esto es lo que nosotros podríamos hacer desde la Asamblea? Así es, y eso es muy importante porque no solo está expectante la población, sino que está necesitada de una reforma para el tema de pensiones. En este país, cuando nosotros comenzamos a ver históricamente por qué se dieron todos estos casos, pues claro, hay una justificación válida en aquel entonces, que era la corrupción grandísima que había por parte del sistema de pensiones público.
porque no había ningún control que estuviera fiscalizando, auditando el tema de pensiones, y los funcionarios, pues por supuesto, hacían sus billeteras anchas con este dinero. Entonces, esa fue la justificación, y también el declive de la tasa de nacimientos en el país, porque con el sistema de reparto, acordémonos que cada persona que trabajaba se le descontaba de su salario, y con ese salario se le pagaban a los que ya estaban retirados. Es decir, claro, el grueso de la actividad económica de los trabajadores actuales estaba pagando la pensión de los pensionados actuales. Con el sistema de capitalización individual, que es el que tenemos ahorita, uno está ahorrando en su propia cuenta, que es lo que el día de mañana, con base en su salario, le van a pagar, pero claro, es su propio dinero, que está manejado por una empresa privada, que en aquel momento se privatizó por el pensamiento de que el gobierno de aquel entonces, todo el sistema había sido demasiado corrupto de pensiones públicas, que era mejor que lo manejaran personas que tenían mayores calificaciones y que en teoría no iban a cometer actos corruptos. Y puede ser que es cierto que no hayan cometido actos corruptos, pero nunca trabajaron y nunca han trabajado por el beneficio de la seguridad social de la población. Han trabajado como cualquier empresa privada por ganar, por percibir, una ganancia de acuerdo a las pensiones de la gente. Entonces, todo este margen de ganancia también ha reducido las pensiones en las personas que ahorita están pensionadas. Si nosotros nos vamos a ver el caso, por ejemplo, de los maestros, ¿cuánto maestro no se puede retirar en este país porque el tema de pensiones no le va a dar abasto para poderse mantener o para poder mantener a sus hijos, a sus nietos, porque ya muchos han llegado a una edad avanzada dentro de las escuelas, porque no se pueden retirar? ¿Y qué ocasiona esto? Que ellos, al no poderse retirar, entonces tenemos un rezago de maestros jóvenes, graduados, algunos que ya llegan, digamos, a 45 años de vida, que no pueden ingresar a dar clases porque los maestros de mayor edad no se van de sus plazas. Y no tienen la culpa ni unos ni otros, porque los que tienen edad avanzada de estar enseñando no se pueden ir, pero no es por voluntad propia, es porque no tienen de otra también. Si ellos se van, ya no van su familia ya no van a comer, o al menos ya no van a comer como comían cuando ellos estaban trabajando, y los otros no pueden entrar porque estos no se van. Entonces, y todo eso es por tema de pensión. Si tuvieran pensiones dignas, ellos se podrían retirar, podrían tener una pensión y tranquilidad, bienestar en su casa, su economía familiar no se viera en detrimento como actualmente se viera si se fueran de sus plazas, claro, y a los nuevos podrían entrar. Entonces, la reforma para las AFPs es más que un tema de estar a la expectativa, es un tema necesario para este país. La seguridad social nunca se debió haber privatizado, en primer lugar. Hay cambios que sabemos en un país cuando se dan a pesar de haber sido y haber traído malas cosas hacia la población. Hay intereses detrás tan poderosos que han evitado que se haya hecho una reforma hasta el día. Y así como usted mencionaba en anteriores legislaturas, bueno, en la anterior que se decía que ya era un tema importante que se tenía que legislar, pero eso solo es del diente al labio. Es decir, los problemas ellos los conocían, de AFPs, de economía, del modelo económico que tenemos, de seguridad social. Todos esos problemas la anterior legislatura y todas para atrás lo conocían. Lo que pasa es que nunca habían tenido la voluntad y nunca habían tenido la valentía de legislar a favor de eso, porque sus intereses eran personales, eran intereses egoístas, que ellos estaban bien porque estaban financiados tal vez por una de estas empresas, y decían, ok, yo solo voy a decir que hay un problema, pero nunca lo voy a tratar de resolver. Ahora, y trayendo mis palabras de las primeras intervenciones en esta entrevista, claro, nosotros no nos debemos a nadie más que al pueblo salvadoreño. Nosotros no estamos legislando por ningún grupo pequeño, nosotros estamos legislando para las mayorías y por las mayorías. Ahorita no tenemos la solución, para puntualizar en la respuesta, no tenemos la solución concreta para pasarla ya, digamos, en la próxima plenaria, que es el día de mañana, pero ya se está trabajando en una. Y esa reforma, esa solución va a venir en esta legislatura. Podríamos decir que la propuesta está dentro de las prioridades que ustedes van a tener. Claro, y el planteamiento que se va a hacer a los ciudadanos está, digamos, es cuestión de tiempo para que se conozca cuál es el plan y cuál es la propuesta que ustedes tienen para manejar el sistema de pensiones. Así es, sí, porque es una de las deudas que no se pueden quedar en el estancamiento por mucho tiempo. El Salvador ha venido sufriendo por muchos años, sigue sufriendo y va a empeorar si no se reforma esa ley de pensiones. En otros países, ¿qué ha pasado? Lo mismo, se implementó el mismo modelo
y luego después incluso hay disturbios en las calles por el tema de AFPs, la gente no puede comer ya a edad avanzada. El caso chileno fue el que se tomó como ejemplo en el caso de El Salvador para poner las administradoras de fondos de pensiones. Así es. El cambio provisional se basó precisamente en el modelo de Chile. Chile hoy ha retrocedido, digamos, una buena distancia de lo que había, hacia dónde había llevado el sistema, ha retrocedido y ha reconocido que el sistema no ha sido pues el mejor. Sabemos que las condiciones de los chilenos son diferentes a las de los salvadoreños, pero aquí ese fue el sistema que se puso. Exactamente, y es que fue una época, fue una epidemia privatizadora que se dio a nivel latinoamericano en esa época también. La banca nacional, por ejemplo, en este país, las telecomunicaciones, las AFPs, y lo que no lograron privatizar fue la salud. El seguro social, por ejemplo, hubo intentos también en la administración de 1999 a 2004, hubo intentos de privatizar la salud, no se logró. Los sindicatos de salud y el colegio médico y diferentes entidades en ese momento lucharon y lograron que no se privatizara, pero la intención venía en el camino y es una semilla que ha quedado también en estos grupos opositores, que ellos, por ello fuera, privatizaran la salud también. Todas estas cosas no se debieron privatizar nunca, y a pesar que se privatizaron de manera legal, no se privatizaron de una manera consultada con la población, simplemente se privatizaron a puertas cerradas y amanecimos ya con un dictamen que, cabe decir de paso, fue un poco oscuro porque no iban todas las firmas de la Comisión de Hacienda en aquel momento. Sin embargo, se pasó al Pleno y se legisló para privatizar las AFPs en ese tema. Entonces, esos temas nosotros nunca los vamos a hacer desapegados de la población, nunca los vamos a hacer porque a mí se me ocurrió que quiero hacer tal movimiento o quiero que simplemente X cosa en el país. Todo se va a hacer con consulta y todo se está haciendo con consulta. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante que la población tiene que saber, que todo lo que ellos demandan es necesario que lo demanden para que nosotros sepamos también cuáles son las necesidades de la población. Muchas las conocemos, las necesidades, pero hay muchas otras que no. Y la población, por ejemplo, a mí personalmente me escriben muchos en las redes sociales preguntando específicamente por el tema de AFPs, y no soy el único, le escriben a todos. Entonces son deudas que, ¿cómo nosotros vamos a voltear la cara hacia otro lado si todos nos están demandando eso? Y para eso nos eligieron para legislar para sus necesidades, no para las de otras personas, no para las nuestras. Nos eligieron para legislar por las mayorías y para eso estamos. Rodrigo, la plenaria del día de mañana, ¿qué podríamos esperar de esa sesión plenaria, considerando de que la tónica que se ha seguido es que han entrado muchas piezas con dispensa de trámite para conocerlas en el Pleno? ¿Qué se viene, digamos, en el trabajo de ustedes como legisladores? Yo creo que algo muy importante es la dispensa de trámite se lleva a cabo cuando el tema es urgente, sí, cuando el cambio se tiene que hacer ya. Por ejemplo, la semana pasada aprobamos nosotros con dispensa de trámite un decreto transitorio para que todos los que ingresaran al país, que venían de misión oficial, digamos, o oficial del torneo de surf, pudieran entrar sin pagar impuestos de migración, sin pagar los diferentes pagos, valga la redundancia, que se tienen que hacer al ingresar al país siendo extranjero, para que pudieran venir de manera más fluida, de que El Salvador sea un país amistoso ante estas delegaciones y puedan venir a invertir su dinero aquí también, porque al final dejan el dinero en el país. Claro. Entonces, ese tipo de casos entran con dispensa de trámite. Los demás, bueno, el caso de la destitución también tuvo que entrar con dispensa de trámite porque era urgente, era el primer paso para dejar el precedente ya de nuestro trabajo legislativo. Y porque ya no podíamos continuar también con las posiciones que tenían estos órganos de gobierno. Pero todo lo demás, por supuesto que se va a hacer y se está haciendo de manera ordenada. Las comisiones se convocan. Hemos visto en medio de la plenaria cómo se ha convocado a la Comisión de Hacienda, por ejemplo, para que conozca algún tema, sí, se discute en la comisión y luego pase al Pleno y ya se pueda discutir de manera todos los diputados, los 84 diputados, para después tener la votación y aprobar o no aprobar una ley, un decreto, etcétera. Entonces, creo yo que el trabajo se tiene que ver como algo serio. No se están haciendo tampoco como lo han querido posicionar, que todo es con dispensa de trámite. No es así.
y el trabajo se va a hacer mañana, por ejemplo, y en todas las plenarias de manera ordenada. Si hay que convocar comisiones, se van a convocar. Si no hay que convocar, no se van a convocar, pero eso va a depender de cada caso. Elecciones de segundo grado, con esto cerramos, Rodrigo. Elecciones de segundo grado, ¿qué podemos esperar? Porque de hecho la legislatura en la 2021-2024 le corresponde una cantidad importante de elecciones de segundo grado. Así es. Las personas que se van a elegir van a ser las personas idóneas para los cargos. No se van a negociar pactos políticos, no se van a negociar que porque este abogado yo lo conozco, ok, yo pongo este de mi partido y tú pones este del tuyo. No se va a hacer eso, se va a trabajar de manera transparente. Yo no estoy en la comisión política, me hubiera encantado poder entrevistar a las personas que van a ser escogidas para estos cargos. Y esta vez dijeron que no les van a dar el cuestionario. Exactamente, no, esta vez va a ser de manera transparente y va a ser un examen verdadero, no va a ser un examen que ya le habían pasado al que le conviene para que conteste de manera bonita las preguntas. Entonces, creo que tenemos que estar expectantes también todos como población, porque no le podemos dar carta abierta tampoco a un sistema judicial, ni hoy ni nunca, a un fiscal, ni hoy ni nunca. Tenemos siempre que estar nosotros atentos, porque la pronta y cumplida justicia, si bien la ejercen los funcionarios, pero quienes la demandan somos nosotros como población. Rodrigo, le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Hechos AM. Como siempre, pues aquí estamos esperando las decisiones que ustedes toman y también estamos esperando que ustedes vengan a visitarnos para poder conversar con nosotros y con la población respecto a lo que está ocurriendo en un órgano como la Asamblea Legislativa. Como decíamos, cada sesión plenaria pues estamos expectantes de lo que puede ocurrir y de las decisiones que se pueden tomar o los temas que van a entrar a análisis de la Asamblea Legislativa. Gracias por su tiempo, Rodrigo Ayala. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a toda la población también que nos sintonizó. Gracias por haber compartido esta hora con nosotros y estoy a sus órdenes para lo que deseen. Muchísimas gracias. Éxitos en sus labores. Nosotros vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Vamos a seguir monitoreando el tráfico, vamos a tener información deportiva también, del entretenimiento y otros temas que están en las agendas informativas en este día, en este miércoles ya 2 de junio de 2021. Así de rápido va este año. Vamos a la pausa, volvemos enseguida.